¿Qué es lo que sabes de lo que está pasando en Israel? Dependiendo de cuándo empezaste a poner atención y sobre todo de qué medios de noticias frecuentas, es tu opinión sobre este conflicto. Les recomiendo que no se queden con lo que yo les diga y busquen diferentes fuentes por su cuenta con diferentes perspectivas de cada incidente, pero siempre teniendo en cuenta que puede haber un sesgo en las noticias que provienen de medios estadounidenses, porque Estados Unidos es un participante activo en este conflicto. Comúnmente se dice que el conflicto israelí-palestino es ancestral y que es tan viejo como el mundo, pero no es así. De hecho, quien dice eso normalmente trata de que las personas fuera del conflicto piensen que tratar de analizar la situación es una tarea demasiado engorrosa y así disuadirlas de que hagan un juicio justo sobre lo que está sucediendo. El resumen más breve que puedo hacerles del antecedente es que el territorio que ahora comprende Israel fue controlado por Inglaterra en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, después de utilizar a las naciones árabes para derrotar a los turcos otomanos que eran aliados de Alemania, creando el Mandato Británico de Palestina. En los años que comprende el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, en Europa había un creciente sentimiento antisemita. No solo era la Alemania de Hitler, toda Europa era y es profundamente racista y xenófoba. Esto derivó en que parte de la población judía de Europa emigrara a América y a Medio Oriente, al mandato británico de Palestina. Y para ellos tenía sentido desde el punto de vista religioso porque en este territorio se encuentra Jerusalén, donde se encuentran varios lugares sagrados de la tradición judía. Jerusalén era el territorio elegido por el movimiento sionista, una ideología judía nacida en el siglo XIX que buscaba el establecimiento de un estado judío. Eligieron Jerusalén después de descartar otros lugares como Argentina, Uganda y Siberia. Mientras la cosa se ponía más fea para los judíos de Europa, más de ellos llegaban a establecerse a estos territorios del mando británico de Palestina. Y eso fue aumentando las tensiones en la región, ya que la institución judía encargada del establecimiento de los judíos en estas tierras compraba terrenos de cultivo que después arrendaba a propietarios judíos para trabajarlas con la condición de que contrataran exclusivamente trabajadores judíos, por lo que los trabajadores árabes se quedaban sin sustento cuando las tierras pasaban a manos judías. Esto y otras tensiones derivaron en que al final de la Segunda Guerra Mundial estallara la Guerra Palestina, donde los árabes palestinos agredían a colonos judíos y se oponían al establecimiento de un estado judío. Los británicos, fatigados de mediar en las disputas entre los árabes palestinos y los colonos judíos europeos dentro del mandato británico de Palestina, decidieron terminar el mandato y salir de la región. El mismo día que terminaba el mandato británico, los judíos proclamaban el establecimiento del Estado de Israel. La presencia británica era lo único que detenía a las naciones árabes vecinas de intervenir en el conflicto, así que con los británicos fuera, estalló la guerra árabe-israelí, que gracias a los recursos brindados por sionistas de Estados Unidos y Europa, terminó ganando Israel. Aquí voy a hacer una pausa para sintetizar esto. El origen del conflicto, como dije, no es ancestral y tampoco es demasiado complicado. En la región de Palestina había judíos que vivían en armonía con los árabes en un ambiente multicultural antes de la inmigración de judíos europeos, y el antisemitismo, o sea, el racismo y la xenofobia de los países desarrollados de Europa, que se desarrollaron gracias a sus colonias, como Alemania, Francia, España e Inglaterra, expulsó de sus hogares europeos a sus poblaciones judías, unos de manera violenta como Alemania en el Holocausto y otros de maneras más moderadas, empujándolos a irse a territorios ajenos y colonizados en detrimento de su población nativa. En pocas palabras, Europa les dice a los judíos: oigan, no los queremos aquí, pero tampoco nos queremos ver como Hitler, entonces vayan allá donde su religión les dice que es su tierra prometida, y si tienen problemas con los locales, nosotros los apoyamos, porque de verdad no queremos que regresen. Sean muy felices allá, lejos. Bye. Creando con esto otro tipo de colonialismo potenciado por el nacionalismo religioso del sionismo. Después de la guerra árabe-israelí, el territorio recién llamado Israel se expandió más allá de lo que comprendía un plan de la ONU para dividir el territorio de manera pacífica en dos estados, que por cierto los palestinos habían rechazado. Jordania ocupó la región de Cisjordania y el este de Jerusalén. Egipto ocupó la región de Gaza y el resto fue para Israel, incluyendo el acceso sur al Mar Rojo. Este conflicto dejó 750,000 refugiados palestinos en los territorios aún bajo control árabe. Posteriormente, en 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, que a pesar de estar dentro de su territorio, había estado bajo control de Inglaterra y Francia. Como respuesta, estos dos países se alían con Israel, a quien Egipto le había negado el paso de sus barcos por el estrecho de Tirán, y juntos invadieron la península del Sinaí, tomando control completo del canal. Pero para cuando lo lograron, Egipto ya había hundido 40 naves, bloqueando el canal y dejándolo inutilizable. Curiosamente, en plena Guerra Fría, la ONU, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para obligar a los países invasores, Francia e Inglaterra, junto con Israel, a salir del territorio egipcio.
incluyendo la Franja de Gaza, que Israel había ocupado temporalmente, con la condición de que Egipto reanudara el paso de barcos israelíes por el estrecho de Tirán. 11 años después, en 1967, Egipto vuelve a cerrar el paso de los estrechos de Tirán a los barcos israelíes, y esto provoca que Israel invada de nuevo la península del Sinaí, junto con Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán en Siria, en lo que se llamó la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Esta vez sin ayuda de naciones occidentales, al menos en apariencia, porque durante los 8 años previos, Estados Unidos le dio a Israel $137 millones solamente en ayuda militar, aparte de otros apoyos económicos. Así, Israel se convierte en una potencia militar patrocinada por Estados Unidos. Este conflicto provocó un desplazamiento de 700,000 refugiados palestinos, y como respuesta, otro tanto de minorías judías en países árabes fueron expulsados y posteriormente acogidos por Israel. En 1973, Egipto intentaría recuperar la península del Sinaí en un esfuerzo conjunto con Siria, atacando a Israel al mismo tiempo por dos frentes durante la celebración del Yom Kippur, un día de descanso y ayuno de la tradición judía, que en ese año caería dentro del mes de Ramadán para los musulmanes. Pero el panorama mundial era muy diferente. Esta vez eran Israel con su respaldo estadounidense contra Egipto y Siria, respaldados por la Liga de Naciones Árabes y la Unión Soviética. El conflicto, afortunadamente para todos, terminó con una intervención de la ONU y se llegó a un acuerdo donde Egipto recuperó la península del Sinaí. Las negociaciones culminaron con los acuerdos de Camp David en 1978, con Estados Unidos como mediador, dejando la frontera de Israel y Egipto como estaba antes de la Guerra de los 6 días. Egipto recuperó la península del Sinaí, pero renunció a Gaza, siendo Egipto, por influencia estadounidense, el primer país árabe en reconocer a Israel como Estado. Esto sentaría las bases de la aceptación internacional al creciente dominio de Israel sobre las zonas de ocupación palestinas. La resistencia de los palestinos en los territorios ocupados por Israel gestó desde los años 60 la formación de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, al principio como un movimiento paramilitar y posteriormente como la Autoridad Nacional Palestina, que después del primer levantamiento o intifada en 1987 culminaría con los tratados de paz de Oslo en 1993. Después, esta autoridad adoptaría el nombre de Estado Palestino, reconocido por 139 de los 193 países que conforman la ONU. México no, porque nos pega el vecino. A partir de ahí, Cisjordania se dividió en 3 tipos de zonas: una bajo control palestino, otra bajo control administrativo palestino y militar israelí, y otra completamente bajo control israelí, lo que deja este mapa lleno de vallas, retenes y muros que evitan que los palestinos circulen libremente en el territorio o salgan de él. Lo peor es que desde la Guerra de los 6 días, Israel comenzó a construir asentamientos para colonos, que normalmente son judíos estadounidenses o europeos recién nacionalizados, violando con esto la Convención de Ginebra, que estipula que un estado no puede asentar a su población civil en un territorio ocupado militarmente, pero nunca se ha hecho nada para cambiar esto. Pero más recientemente comenzaron los desalojos ilegales de palestinos de sus hogares por fuerzas de la policía israelí en zonas residenciales palestinas, como lo ocurrido en el barrio de Sheikh Jarrah, en el este de Jerusalén, hace una semana, que fue una de las cosas que provocaron la escalada de violencia de estos últimos días. La corte israelí le cede los títulos de propiedad a colonos judíos, europeos o estadounidenses, en su mayoría, de forma completamente arbitraria y violando una vez más el derecho internacional. Imagínate, eres un palestino que vive con su familia en la casa donde has vivido toda tu vida, y llega alguien que solo porque tiene dinero y ganas de vivir en Tierra Santa se apropia de tu casa con policías irrumpiendo en medio de la noche para sacarte junto con tu familia y después sacar tus cosas, dejarlas en la calle y quedarse ahí para resguardar al intruso. ¿Cómo te sentirías? Muy bien, no creo. Y las excusas que pone la autoridad israelí para justificar estos robos de propiedad se desmoronan cuando ves que la gente detrás de esto habla abiertamente de sus motivos. We take house after house. All this area will be a Jewish neighborhood. We are not finished the job. We are going to the next neighborhood, and after that we will go more. Este es un líder sionista diciendo cómo harán lo mismo con todos los vecindarios hasta sacar a todos los palestinos de Jerusalén. Jewish capital of Israel. Esto tiene un nombre. Es limpieza étnica y es un crimen de guerra. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house.
And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. Y en este video, una mujer recién desalojada confronta al intruso y él solo responde: yo no tengo la culpa. Si yo no tomo tu casa, alguien más lo hará. La indignación a raíz de estos desalojos ilegales motivó manifestaciones al principio pacíficas y después no tanto, que culminaron con los disturbios en la explanada de la mezquita Al-Aqsa, cuyos vitrales destruidos por la policía israelí al lanzar gas lacrimógeno en su interior eran más viejos que la iglesia de Nuestra Señora de París. Pero no importa porque no es Europa. A raíz de esto, Hamas, una organización fundamentalista islámica, comenzó una ofensiva con cohetes desde Gaza, con su consecuente contraataque israelí, en donde las bajas son desproporcionadamente mayores por el lado palestino, ya que el armamento israelí es infinitamente superior. Desde 1959 a la fecha, Estados Unidos le ha dado a Israel más de $100,000 millones solamente para uso militar, aparte del resto de apoyos, por lo que tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como si le faltara esto teniendo de respaldo a Estados Unidos. Y ese es el punto central de todo esto. El Estado de Israel ha sido producto del desprecio, el racismo y la xenofobia de Europa, y luego han sido utilizados como enclave militar estratégico para potencias como Inglaterra, Francia y ahora Estados Unidos. Esto a costa de los nativos árabes de la región. Entonces, en el juego de buscar responsables hay que tomar en cuenta a Inglaterra, a Francia y principalmente a Estados Unidos en tiempos recientes. Y ya para terminar, solamente quiero tocar un último punto, porque no hay que olvidar que todo esto está sucediendo mientras ocurre una pandemia. El hecho de que a medio mayo del 2021 Israel tiene vacunas de sobra, ha vacunado al 60% de su población completamente, que son los que se quisieron vacunar porque la demanda se detuvo hace meses, o sea, del 60% ya no va a pasar, y solo el 4% de los palestinos ha recibido la vacuna, siendo una responsabilidad bajo la Convención de Ginebra proveer de acceso a la salud a la gente de un territorio ocupado. Esto constituye, en mi opinión, el peor de los crímenes de guerra de Israel. Es genocidio y limpieza étnica por omisión. Y hay que ser claros, estar contra la ocupación ilegal de Israel no es ser antisemita, aunque tampoco se debe aprovechar lo que está sucediendo en Israel para propagar el antisemitismo. Como les dije al principio, no se queden con lo que yo les dije. Busquen información por su cuenta, de diferentes fuentes, con diferentes enfoques. Pónganse en el lugar de unos y de otros y formulen su propia opinión. Esta fue la mía. Esto fue todo por hoy. Me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y a que comenten, pero de manera respetuosa. Lo digo en serio. Voy a estar reportando a quien no haga caso. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.